En la medida que avanzamos en la vida de estos santos de esta serie de Graduados en Cristo, que al final es conocer un poco de la santidad de estos hombres y mujeres que pues lo dieron todo por Cristo, vamos consiguiendo primero algunos casos más conocidos. Ya están llegando unos nombres un poquito más cercanos a lo que podemos conocer. Buenaventura va a ser uno. Fíjense que en el episodio pasado hablamos de San Antonio de Padua, y ya les anticipo que la próxima semana o el próximo episodio, que de hecho será nuestro episodio 52, lo cual diría ya un año de esta serie, para la gloria de Dios, hablaremos muy posiblemente de Santa Clara de Asís. De todas formas, estamos hablando de una serie, de un grupo de santos que va demostrando que la iglesia, con el pasar de los siglos, de los años, se va fortaleciendo en lo que pudiéramos hablar, si cabe el término de un mejoramiento del perfil del santo. Porque estos santos se nutren de los padres de la iglesia, de los que vienen de atrás, de los mártires, de los que con ensayo y error también fueron en cierta forma estableciendo las bases de lo que hoy conocemos como nuestra doctrina, nuestro magisterio, pero a la vez ellos mismos fueron bases y fuentes para santos del porvenir que estarán más adelante. También estamos hablando de una orden como son los franciscanos, de San Francisco de Asís. Fácilmente se le ha dicho que fue el segundo Cristo en la tierra, y respetando las enormes distancias, porque son enormes. Estamos hablando de un ser humano normal, con defectos, con virtudes, criatura. Cristo es Dios, pero lo que quiero es quedarme con la idea de que fue uno de los santos que más trató de imitar el andar de Cristo en la tierra. Y hay un biógrafo que se llama Donald Spoto, no sé si lo han nombrado en otras oportunidades, de un libro que de hecho me regaló mi madre hace muchos años, cuando empecé a despertar este interés, especialmente por la vida de San Francisco en su momento. El libro se llama El santo que quiso ser hombre. Entonces ustedes ya nada más el nombre dice mucho de lo que era San Francisco de Asís. Un hombre que tenía riqueza, que quería ser caballero, que tenía un padre que era bien empoderado a nivel económico y social, y él un día decide hasta quedarse desnudo y darle a su padre todo lo que tenía para servir pues a los más necesitados. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de cualquier, en este caso Buenaventura, no está quedando al margen de una orden que ya de por sí está arraigada en las bases fundamentales de una fe creciente, que es justamente la de los franciscanos. Ahora, hay algunos aspectos a destacar acá de la vida de Buenaventura que me gustaría recogerlo quizás en unos 4 o 5 puntos. Primero, cuando ya tú en la iglesia eres declarado doctor de la iglesia, y esto los cristianos deberíamos tenerle muy bien puesto el ojo, es porque todos tus escritos, todas tus enseñanzas son enseñanzas confiables. O sea, que quiere decir que depositarnos en esos escritos, en esa literatura, o en nuestro tiempo, en esos audios, si por ejemplo existieran los audios, quizás eso es un poco más moderno, pero por ejemplo las encíclicas escritas por Juan Pablo II, sus discursos, que ya sabemos que es un santo, te dan un camino de, oye, por donde este señor iba no está tan equivocado, o esta señora. Pero cuando ya eres doctor, es que tus enseñanzas son verdades de fe. O sea, son cosas que no son dogmas, pero son cosas que se pueden tomar como confiables. Y Buenaventura tiene además este rango de doctor seráfico. Y este término de seráfico, si no me equivoco, viene de los querubines y los serafines, que son los ángeles del coro de ángeles, son los que están más cerca de Dios. O sea que si hablamos de nivel de sabiduría que también se le otorgó a Santo Tomás de Aquino, creo que estamos hablando de un ser verdaderamente especial. Y
como a nosotros hoy nos enseñan en nuestro tiempo que tenemos que tener cuidado con los fake news o las noticias falsas, que antes de divulgar una fuente, pues tenemos que ver de dónde viene, si es creíble, si está en otras redes noticiosas. Creo que esto también se aplica para nuestra fe. Antes de enseñar cualquier cosa a lo loco, tenemos que también en cierta forma irnos a estos padres y doctores de la iglesia que dejaron las bases de lo que hoy se entiende por nuestra doctrina y magisterio. Lo primero que combate Buenaventura en el texto leído son los sofismas. Los sofismas son verdades, son cosas que se dicen por verdad, pero que no lo son. Para que tengamos una idea, por ejemplo, que yo diga es que si yo estoy en un colegio y tengo 5 estudiantes, 10 estudiantes en mi salón de 30 que no hacen tarea, entonces yo diga, pero es que todos los estudiantes en estos tiempos no quieren estudiar. Esa generalidad se establecería como un sofisma, porque no es verdad que son todos. O por ejemplo, afirmar que lo que a veces se dice del aborto, que el aborto es la mejor solución ante un niño que va a pasar hambre. Eso es un sofisma, porque primero tú no puedes viajar en el futuro, y segundo, la determinación del hambre no va vinculado a propiamente una vida, sino a las respuestas y decisiones que nosotros tomamos para enfrentar esa responsabilidad que viene en camino. Entonces no me detengo mucho allí, porque de hecho se pudiera dar una charla aparte sobre sofisma, pero sí quiero determinar que el papel que tiene Buenaventura es detectar aquellas cosas que se venden por ciertas cuando no lo son, o que se argumentan como justas cuando no lo son. Y eso en nuestro tiempo hay mucho que tejer acá. Por ejemplo, recientemente en una conversación que tenía con una amiga, ella me comentaba de que a veces este tema, por citarlo, por colocarlo ahí sobre la mesa, el tema de la homosexualidad, ella a veces como cristiana no sabe cómo abordarlo, porque me decía, si yo me pongo a atacar a la persona, no atacarla, para cuestionarle su condición de vida o lo que decidió, sus preferencias, sus gustos, entonces me siento que de repente, mira, si eso es porque nació así, que yo siempre lo coloco entre comillas, o si es porque la persona algo lo llevó a eso mientras no le esté haciendo daño a nadie, yo creo que no debo meterme en eso, porque al final, ¿quién soy yo para enjuiciar? Y yo le decía, en cierta forma, creo que eso entraría también con un tema de sofisma, porque tenemos que recordar que en el yo confieso hay 4 formas de pecar. Es pensamiento, palabra, obra y la omisión. Y cuando yo sé que un hermano que amo, y digo amor en el buen sentido, que amo, porque me preocupa su salvación, que además es uno de los puntos que también destaca de Buenaventura, que se preocupaba por la salvación de las almas, yo no puedo ser indiferente ante aquellas cosas que sé que por estar endiosadas o extremadamente potenciadas hacia la necesidad de que son cosas muy importantes en mi vida, la sexualidad, con quién me acuesto, mi trabajo, mis éxitos, mis seguidores en las redes sociales. Si yo potencio demasiado eso, en cierta forma le voy restando importancia a la presencia de Dios en mi vida. Y es ahí donde Buenaventura, me encanta también esa frase que él dice, que un alma en alegría, o sea, el gozo del espíritu es la presencia, es la prueba, por así decirlo, de que la gracia de Dios habita en una persona. Entonces nosotros no vamos a tener gozo en el espíritu por ser homosexuales, heterosexuales, por tener más dinero, más seguidores. Eso no nos da gozo. El gozo es tener a Dios en nosotros, y Dios, para que habite en nosotros, tenemos que aceptar lo que Dios es, lo que Dios enseña y cómo Dios nos invita a vivir la vida. Entonces, allí tenemos un bosquejo importante de lo que significa preocuparnos por la salvación de las almas, a ejemplo de Buenaventura, y también aprender a identificar sofismas. Otro punto importante que también destaco como segundo elemento es este tema de los escrúpulos. Yo una vez, hace mucho tiempo, recuerdo un sacerdote que nos enseñaba que cuando el demonio no puede atacarte con el pecado, porque eres una persona muy virtuosa, te va a atacar con los escrúpulos. Y eso fue lo que le pasó a Buenaventura. O sea, al final busca igual alejarte. Si no te puedo alejar de Cristo por el pecado, te alejo de Cristo porque te voy a hacer sentir indigno perennemente de recibirlo, por un exacerbado complejo de humildad.
Mantener ese equilibrio no es fácil. Hay que estar muy centrado en Cristo, en lo que representa a Cristo en nuestra vida. Primero porque Cristo nos llama a no vivir en pecado mortal y para eso basta saberse los 10 mandamientos de memoria o por lo menos búscalo en su teléfono y téngalo guardado. Ahorita la memoria la podemos invertir en otras cosas, pero es importante tener lo que son los mandamientos hacia Dios y los mandamientos hacia el prójimo. Además, Cristo nos lo decía, ama al prójimo como a ti mismo. Pero no es que eliminó los 10 mandamientos, cuidado con eso. Y hay pecados que son de la carne, hay pecados que son de la avaricia. De hecho, los 7 pecados capitales, en cierta forma, engloban, a veces creo que de una manera más clara, cómo nosotros, cualquiera de esos pecados nos pueden apartar de la gracia de Dios. Y estar en uno de esos pecados sí nos hace, en cierta manera, indignos de acceder a la Eucaristía, porque no estamos en gracia. Pero el otro extremo es cuando todo lo que, por ejemplo, si tenemos pecados veniales o si tenemos un complejo de inferioridad muy grande, apartarte de la Eucaristía y sentir que nunca puedes comulgar, eso también es una debilidad de escrúpulo. Más que un pecado, es como que no confías en la misericordia de Dios. O sea, como que por un lado es demasiado temor al juicio y por otra parte demasiado temor o demasiada sensación de que Dios no te va a perdonar, no te quiere ni ver cerca de Él. Ese equilibrio lo logras asistiendo regularmente a la confesión y por otra parte comulgando también lo más regular posible. Lo más regular posible. No a veces digo que tenga que ser todos los días. A veces cuando nos quedamos sentados en nuestra banca, también estamos dando un testimonio de que algo no está bien. Pero y queremos enderezar las cosas bien. Por ejemplo, si yo tengo una ira muy fuerte en un momento, y una rabia muy fuerte, como decía Cristo, antes de presentar tu ofrenda en el altar, si tienes alguna disputa con un hermano, ve y corrígela y luego que todo esté subsanado, vas y presentas la ofrenda. Entonces, en cierta forma, Dios quiere que nuestro corazón esté, citando a Buenaventura, nuestro espíritu esté en gozo para poder recibirlo eucarísticamente. El tercer punto que me gustaría destacar es esta situación entre los rigoristas y los relativistas, o lo que llamaban los espirituales, que es la gente que es extremadamente cerrada y además muy dura, y tanto así, y eso sí lo vi yo bastante, sobre todo lo he visto con el papado de Francisco, ¿no? Hay gente que se siente más iglesia que la iglesia. Y el Papa no es, y este Papa es un hereje, es lo que yo sé, es lo que yo digo, es lo que yo he aprendido por más de 90.000 años y es lo que yo enseño con la fe, ¿no? Entonces, esa posición rigorista, además súper ortodoxa, que ojo, quien les habla, por mucho tiempo caminó por esa senda. Además, porque yo soy muy respetuoso de las bases de la fe. Hay cosas que se pueden negociar, no es la palabra, conciliar. Negociar no, vamos a borrarla. Conciliar. Deje la fe y otras que no. O sea, yo no puedo conciliar con un evangélico que me hable mal de María, porque yo quiera ser ecuménico y me quiera encontrar con él, o que me diga que Cristo no está en la Eucaristía. Esas son cosas para mí irreconciliables o innegociables, ahí sí cabería el término. O el tema de la Santísima Trinidad, o el tema del magisterio papal, o sea, lo que significa el Papa como cabeza de la Iglesia. Esos son para mí innegociables. Pero hay otros aspectos de vida que sí tenemos que, sobre todo para poder hacer un juicio, y cuando digo un juicio es un razonamiento equilibrado de lo que puede hacer o hacer una persona, hay que entender la vida de los seres humanos. Muchas personas a veces están cargadas de violencia, de rabia, de incapacidad de hacer empatía, porque tuvieron unas infancias muy secas emocionalmente. Entonces nosotros no somos producto del azar, nosotros somos producto de nuestras influencias de niños, de nuestro entorno. Por eso es que yo particularmente, Luis, una posición mía, yo no digo que Dios manda a la gente homosexual, heterosexual, buena o mala. O sea, todo el mundo viene cargado de mucho amor y con una misión, pero nuestro entorno, nuestros vínculos, las cosas que vemos, que escuchamos, van moldeando nuestras formas de ser, hasta el punto que, bueno, pueden reforzar algunas debilidades que luego pueden marcar para siempre nuestras vidas. Entonces fíjense que al final Buenaventura en la vida pareciera que tomó más el lado de los espirituales, es decir, de los rigoristas, pero él mismo advierte que no se puede caer en esos extremos. O sea, defendamos la doctrina, sí, defendamos las cosas que sabemos son verdades de fe, pero cuidado con el látigo, cuidado con hacer sentir mal a la gente, porque no es nuestro deber hacer eso. Nuestro deber es anunciar
a Cristo. Y sobre todo, yo siempre digo, la conversión no la logras tú ni la logro yo. La conversión es una cita, y cuando digo citas, son esas citas románticas que consigue el que predica o el que evangeliza con el que el que necesita ser evangelizado. ¿Y con quién le consigue esa cita? Con Cristo. Cristo se sienta a la mesa de esa persona, los deja solos, le puedes servir un refresquito, puedes hacer papel de mesonero, pero los deja solos, y en esa interpelación que tendrán ambos, en ese encuentro que tendrán ambos, donde el que necesita la conversión requiere abrir el corazón a Jesús, ahí va a haber un proceso de conversión que llevará el tiempo que tenga que tomar. Pero tú fuiste el mediador, el que creó el espacio, el interlocutor, el que tradujo si es en idiomas distintos. Tu presencia evangelizadora es muy importante, pero cuidado. De repente también tú y yo somos los que necesitamos la cita. De repente tú y yo somos también los que necesitamos sentarnos a esa mesa y ver si Cristo, qué es lo que Cristo nos tiene que decir. Y lo último, no menos importante, es cuando a veces le ponemos a Dios nuestras vidas al servicio, tenemos que estar preparados para los nombramientos. Primero lo quieren nombrar obispo de York y él dice que no, disuade al Papa para que no lo nombre, y este accede, pero luego vendrá Clemente IV, si no me equivoco, y a este sí no le pudo decir que no. Clemente IV no, Gregorio X. Clemente IV fue el que lo trató de nombrar arzobispo de York, y luego no acepta el arzobispado y resulta ser que el beato Gregorio X lo nombra cardenal obispo de Albano. Es decir, cuando Dios nos quiere en puestos importantes para que seamos importantes servidores de Él, nos va a encontrar. Si sabemos y si queremos responder a nuestra misión, y eso aplica para cualquier escenario de la vida, no para los sacerdotes nada más, ni para las religiosas nada más. Eso aplica para ti, laico, para mí, laico, para el trabajo que tenemos actualmente, para el trabajo que podamos tener en un mañana. Lo importante es decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Quiero servirte, quiero hacer lo que me toque hacer bien, y colócame donde tú me necesites. Por eso es que el voto de obediencia era tan importante. Cada vez siento que se ha mayugado un poco más ese voto, porque el voto de obediencia no era responderle a un provincial o a un obispo de turno. A veces habrá habido decisiones que son, o no dudo que hayan existido decisiones marcadas por el castigo, por el desprecio, por mandar a alguien para que se friegue la vida, no lo dudo. Pero el voto de obediencia te permitía colocar tus vidas en la mano de Dios. Y cuando tú colocas tus vidas en las manos de Dios, Dios, así como hizo con Faraón en los tiempos de Moisés, que endureció su corazón para que primero tuviera las plagas, ya que él no quería por las buenas, pues tuvo que por las malas, y luego de las 10 plagas de Egipto, pues él mismo fue el que le dijo a Moisés que se fuera con su gente. Entonces a veces hay decisiones que no entendemos, hay circunstancias de vida que no terminamos de comprender, pero al final se dan, y cuando se dan nos damos cuenta de los grandes frutos que generan en nuestra vida, en el entorno de quienes nos rodean, y sobre todo para nuestra propia santificación y salvación. No tenemos que tenerle miedo al deseo de ser santos. Famosos no. Eso sí, yo mismo le pido a Dios que eso no ocurra. Pero santo sí, santo es la ciudadanía, es la nacionalidad que te dan cuando llegas al cielo. Y que ahora que tanta gente lucha por tener que si el pasaporte europeo, que si la nacionalidad norteamericana, pues esforcémonos por ser reconocidos como ciudadanos del reino eterno, de aquel reino que nunca tendrá fin. Gracias, Buenaventura, por esta experiencia de conocerte, y por sobre todo ese celo por las cosas de bien. Santos que sin duda dejaron una huella imborrable en el caminar de nuestras vidas. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.